Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Zalium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de Gale Kane. Y para ello contamos con la presencia de Jesús Medrano Gabilucho. Muy buenas tardes en este caso, Jesús. Muy buenas tardes, Michael. ¿Quién es Jesús Medrano Gabilucho? Pues no sabría decirte a estas alturas con 66 años porque no sé si uno termina alguna vez de conocerse. Pero vamos, en principio soy en este momento un profesor con 38 años de experiencia de la enseñanza pública, profesor de lengua y literatura y que ha pasado por varios institutos, este último, el de Aguilar de Campoo, y que aquí vivo y resido y que me dedico, entre otras cosas, a escribir lo que no pude y a publicar lo que no pude durante los años que estaba en activo y ahora, aprovechando mi jubilación, pues me he lanzado a esto. Vamos a poner al eventual oyente que nos escuche en contexto. Estamos en Aguilar de Campoo, que es un pueblo, una ciudad de la provincia de Palencia, muy cerca de Cantabria, que es, como tú has dicho, el lugar donde tú has impartido clases durante más de 30 años. Y también es el sitio en el que hoy hemos estado en un acto en el que presentabas uno de tus libros, el último libro de relatos, que se titula Bicho. Y hemos estado en el colegio, o en el instituto, mejor dicho, de Santa María la Real, que también está en Aguilar de Campoo, por supuesto. Y ahora pues hemos tenido una comida y ahora estamos en tu casa grabando este episodio que hemos titulado Gale Kane. Eso de Gale Kane ahora lo vas a explicar, pero tenemos también, fíjate que yo creo que este va a ser el segundo episodio de la serie Sapere Aude en el cual nos vamos a tomar un vino mientras lo grabamos, porque ya hubo uno con Tomás García Yebra, que también estábamos comiendo mientras que grabamos el episodio, pero ahora tenemos aquí dos buenas copas de vino Julius. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso de Gale Kane y qué es el vino Julius? Bueno, pues en primer lugar, Gale Kane es como un lema familiar. En algún momento determinado yo, por las circunstancias que uno vive, tuvimos que enfrentarnos pues a ese material pesado que trae la vida, que fue la muerte de mi mujer. Y entonces yo les dije a los hijos que mi lema siempre, aunque no se lo hubiese dicho en ese momento, pero desde que era joven, es sencillamente mirarme a mí mismo y decir, sigue, hay que renacer. Y no hay mejor símbolo del renacimiento que el gallo, y que el gallo tiene que otra vez despertar al día y seguir cantando, y que no, tampoco hay mejor lema que ese de Gale Kane, gallo canta. Y por eso está en la copa en la que suelo beber vino los días de fiesta, está impreso, esa copa me la regalaron los hijos, la figura del gallo con la leyenda, en castellano gallo canta. Pero yo, cuando viene un invitado ilustre, le regalo con mi vino favorito y se lo pongo en esa copa. Y la segunda parte, claro, es que este vino es el vino que hace un amigo, totalmente artesanal, en Pesquera de Duero, tierra de corazón del Ribera de Duero, y que nos suele vender alguna caja de lo sobrante, y hace un vino, pero vamos, de primera calidad. Y por eso te lo he puesto, para que te enteres de lo que es el vino que hacen en mi tierra, que es el Julius. Pues muy agradecido. Julius es por Julio, claro. Julio Castaño, que es el autor de este vino. Uh-huh. ¿Cuánto tiene Jesús Medrano Gabilucho de gallo? Pues de gallo un poco, más que nada, la intención. La intención, que es de autoprotección. En realidad yo no soy gallo de atacar, sino gallo que ante el ataque responde defendiéndose como buenamente puede.
no soy gallo picón, soy gallo más de renacer de los fracasos de la vida, de las contrariedades y volver a empezar. En ese sentido sí que tengo bastante, porque no soy fácilmente de rendición psicológica por cosas pequeñas, ni siquiera por las grandes que he tenido que vivir. Pero te diré una cosa, es que en realidad Gabilucho, que es mi segundo nombre Medrano Gabilucho, mi segundo apellido, digamos, pero como seudónimo artístico, viene de un mote familiar de 5 generaciones, porque en realidad soy Jesús Medrano García, pero para que fuese el nombre un poco más original me puse Gabilucho, porque Gabilucho, por el aspecto, nos ha llamado a mi familia paterna pues desde 5 generaciones atrás. Así que lo del Gabilucho también tiene algo que ver con gallo. Luego ahondaremos y hablaremos de tu faceta como escritor, pero antes me gustaría hablar, bueno, vamos a hacer un brindis con el vino Vamos Julius, a brindar, ya que estamos. Por el Julius y por la amistad. Exacto. Quería hablar de tu faceta como docente, porque eres una persona que, aparte de que lees mucho y de que has leído mucho, pues te has dedicado muchos años a impartir o difundir la literatura entre los jóvenes. Después de tantos años, y ya que ya has mencionado que estás jubilado, me parece, ¿qué has aprendido de todos esos años dando clase? Claro, esa es una de las claves de la enseñanza, que parece que enseñamos, pero al final la lección mayor la recibimos. Claro. ¿Cuál es la lección mayor? La lección mayor es que crees que has estado haciendo algo especial y no eres más que un eslabón en una cadena de transmisión, y que más que de conocimientos es de actitudes, de emociones y de pasiones por alguna cosa. Y estoy convencido que de eso que he aprendido es quizá a transmitir un poco más de pasión que de simple reflexión, las dos cosas. Pero para tener alumnos de verdad y que la semilla y el pozo quede, hay que unir al conocimiento, a lo reflexivo, a lo intelectual, el sentimiento, la pasión. Esa creo que es mi gran lección y mi gran aprendizaje. Y que lo mejor que le puede pasar a uno, eso sí que es un aprendizaje, es tratar 38 años con chavales entre los 12 y los 18 años. Eso es impagable, porque nunca se envejece, porque a los que miras siempre tienen la misma edad. Hasta que un día te echan, no te echan, lo digo en bromas, claro, te retiras con 60. Te veo en esa casa y dices, pero si resulta que tengo esta edad, si no era lo que parecía, pero en fin, ¿qué habré hecho yo en todos estos años? Espero que haya quedado algo. Siempre antes, no desvelo ningún secreto, pero siempre antes de grabar a los invitados les digo que esto es un programa que no se edita, tal cual conversamos, tal cual se queda. Y siempre digo, si hay algo de lo que no quieras hablar, pues con decir que no quieres hablar de eso, pues no se habla. Porque te iba a hacer una pregunta, yo que conozco parte de tu pasado. Has dicho que te jubilaste con 60 y sé que a esa edad también ocurrió algo importante en tu vida, que has mencionado de pasada, que es el fallecimiento de tu mujer. Exactamente. No fue exactamente a mis 60 años, sino que yo tenía 62. Ayer mismo hizo 3 años que falleció mi mujer. Pues nada, mi mujer fue una de tantos casos a quienes les pilla un cáncer. Era un cáncer de ovario y la pilló de 38 años. Y duró, que casi fue un regalo al final que nos hizo la vida, otros 15 pues por las manos de los médicos. Pero fíjate, después de todo lo malo uno siempre saca una lección. Aunque ese hecho es decisivo y demoledor en la vida de uno, al final lo relativizas y dices, después de todo, el gran susto que yo me llevé cuando creí que podía quedarme sin ella cuando tenía 38 años y mis hijos tenían 9 y 12, al final sobrevivió 15 más y casi les ha visto ya terminadas las carreras y trabajando. Y la vida me permitió eso, porque la vida es azar. Te lo he dicho, que era también una frase de mi mujer, y la vida es pura biología. Por lo tanto, como todo es azaroso y es biología, las cosas se cumplen cuando se cumplen. Tú también lo has acompañado diciendo, es verdad, el azar es una forma del destino, lo comparto perfectamente. Dentro de lo malo, pues tuvo esa cosa de positivo, que lo saqué adelante,
llevo a mi mujer en el recuerdo. Claro, eso ha supuesto para mí un impacto muy grande que tardaré mucho en recuperarme, pero sigo adelante y la literatura y los proyectos y la ilusión por ver a los hijos progresar, eso te mantiene vivo. Soy una persona creo que equilibrada, ocupada a diario. No tengo miedo ni a la enfermedad ni al futuro. También tengo una oposición desahogada y cómoda, económica. No, en este momento no me interesa más que los hijos y seguir la literatura, unos amigos, comer un día y tomar un vino y seguir adelante, haciendo un poco de deporte para mantenerte. Uh-huh. ¿Qué te ha dado la literatura que no te haya dado tu familia? Mira, yo creo que pondría por delante de todas las cosas a mis hijos como cualquier padre, eso nadie lo negaría, y claro, y a mi mujer también. Pero después no hay ninguna cosa más por encima de la literatura. Y si mi mujer estuviese viva, yo le diría delante de ella que bueno, que quizá los hijos, pero que primero la literatura de todo. ¿Qué da? Da la pasión, no sé qué tendrá la pasión artística, que tú lo sabes perfectamente, lo compartes, tú mismo eres un artista y que eres muy polifacético, pero la mía está centrada exclusivamente en lo literario, entiendo muy poco de otras cosas y sin embargo la literatura pues siempre me ha aportado ese punto creativo que te tiene efervescente y que estaba deseando, si te digo la verdad, siempre he estado escribiendo, pero llegar a la jubilación para decir voy a ver si saco esto adelante y si por fin lo hago tan profesionalmente que soy capaz de sacar una obra buena. Eso es lo que ahora me estimula. Sacar una obra buena. ¿Significa eso que las obras que has sacado no son buenas? Nunca he estado satisfecho. Es más, una buena parte que empecé publicándolo en Amazon, la única razón, por supuesto, no era la publicación, porque para publicación buena, el editor que tú y yo tenemos, los editores de Jesús Herrán y Angelines de la Gala, de la editorial Valnera. Editorial Valnera, eso hay que dejarlo bien claro. Pero yo publicaba cosas porque me estaba entrenando para ver cómo podían funcionar mis libros, pero tenían una cosa de bueno, que podía modificar, porque nunca me doy por satisfecho. Y muy pocas cosas, fíjate que hemos hablado antes algo referente a esto, a mí me dejan cuando lo leo después, no es que haya pasado, esa sensación no tengo de lo que yo he escrito, que ahí está en un blog y no es poco, de verdad, en narrativa, en poesía, pero siempre creo que está por venir aquello, sobre todo en novela, que diga esto es un salto cualitativo. No me doy por satisfecho con lo que he hecho. Estoy contento, pero creo que puedo dar algo más de sí. Vamos a remontarnos al inicio de los tiempos. ¿Cómo tú, que vienes de una familia de campesinos, terminas en la literatura? Pues me lo han preguntado más veces y lo he tenido que pensar. Efectivamente, mi familia es de agricultores. En mi casa no había libros, más que 4 periódicos pasados de fecha, alguna revista de esa religiosa que recibía mi madre, y creo que las primeras poesías se las oía a mi madre recitármelas que la escribía un cura en la revista de El Santo. Igual que alguna recitación que tuve que aprenderme porque me lo mandaba mi maestro cuando empecé a ir a la escuela a los 6 años, que estaba en la enciclopedia primera de los más pequeños. Y aquel sonido y quizá la forma de hablar de mi padre y mi madre. Mi padre hablaba muy lento y muy claro, y mi madre también, además mi madre muy alto, y leían las cosas muy claras. Mi madre era una buena lectora y podía contarte cosas con mucha claridad, cuentos un poco lacrimógenos. Yo creo que ahí está un poco la base. Después fui a estudiar interno a un colegio a los 10 años y eso ya me puso en contacto con textos. Y siempre pensé que como otros tienen otra facilidad, yo en la palabra, en la música del lenguaje, percibía algo que me gustaba, me atraía y que intentaba reproducir. No sé, quizá algo innato y algo sobre el aprendizaje de lo que tenía delante y que iba leyendo me llevó a eso. Pero desde luego los de mi casa nadie, no había antecedentes. Al revés, había por lo típico de analfabetismo en el pasado y todo eso. Uh-huh. Has dicho que algo innato. ¿El escritor nace o se hace? Pienso que hay un poco de las dos cosas, pero creo que fundamentalmente uno se hace con el trabajo.
puedes tener cualidades, siempre se habla, pero a veces hay mucho mito detrás de los genios autodidactas, porque el romanticismo explotó mucho eso. Bueno, en época moderna y contemporánea, Miguel Hernández es el paradigma, ¿no?, del cabrero, analfabeto, que no ha pasado... Ahí está el libro de la última biografía de José Luis Ferris, que habla y tiene una investigación seria sobre Miguel Hernández, que demuestra que desde los 5 a los 15 años estuvo aprendiendo y que no vienen esos sonidos y esos dominio de las estrofas del barroco por arte de Birli-Birloque y la estructura métrica y todo eso. Eso se enseñaba, como se enseñaba antes en los seminarios y como lo aprendimos los demás cuando alguien te lo dio en el bachillerato y en la universidad. Una mezcla de dos cosas, pero uno se hace, aunque traiga algo en el ADN. Fíjate que tú eres una persona que se ha dedicado a la enseñanza muchísimos años, y luego yo sé que cuando te jubilaste, tú estás formándote continuamente todos los días. Sí, eso es verdad. Eso me lo ha reconocido mucha gente, que es una inquietud que la tengo desde joven. Es decir, yo casi todos los días, lo puedo contar y decir con honestidad, es muy raro que no intente buscar algo nuevo que me haga aprender algo literario. Lo que hemos estado comentando hace nada y que hago desde hace mucho tiempo y con las nuevas tecnologías y digamos, con el YouTube que os contaba comiendo a ti y a Ángela. Bueno, vamos a decir que Ángela, para que nos estén escuchando, Ángela Toribio es profesora de lengua y literatura en el Instituto Santa María la Real, que es donde has estado hablando a los alumnos hoy sobre tu libro. Eso es, excelente compañera con la que coincidí los 2 últimos años, creo recordar, y que ha preparado la actividad, que es una persona... los grandes profesores, los grandes docentes que se necesitan para el futuro y que han ido tomando el relevo en el instituto y que ya has visto cómo ha salido, cómo ha preparado una clase de tipología textual y ha dicho, oye, ejemplifícalo con la teoría que quieras y ejemplifícalo con tu libro, ¿no?, de relatos. Y luego las cosas salen bien porque estaba hecho con un gusto y con una seriedad que a todo el mundo a mí me ha resultado muy, muy, muy motivante. Bueno, pues lo que digo es que el proceso de formación no termina, y os contaba que yo con el YouTube me sirvo para estar al tanto de, te puedo decir, una docena de catedráticos de literatura o de teoría literaria que están dando, y se graba, están dando charlas y conferencias y de la clase diaria en diferentes sitios, y que yo me las bajo, las veo, referentes sobre todo a clásicos, igual al Lazarillo, a la Celestina, al Quijote. Ahí sí que te puedo decir, ya ves que me hablas de Emilio Pascual, un gran referente, pero de otros que son catedráticos de universidad. Y, hombre, yo estoy muy enterado de lo que se está haciendo en el Quijote, en el Lazarillo, de los avances, de la investigación. Me gusta saberlo, porque sí que es verdad una cosa, aunque he sido muy lector, que es otro tema que he hablado, y estoy bastante bien enterado, creo, de la literatura moderna, sobre todo narrativa, pero yo tengo delante... tengo como una referencia siempre clásica a la hora de dirigir mi quehacer literario. Y por lo tanto, el tipo de novela que hago, que es clásica, realista, que son los patrones de mis relatos o de mi novela de Perlas en racimos, igual que los relatos de Bicho, esos para mí tienen que estar siempre con los referentes arriba en grandes atriles, que sean los principios de la novela española realista, porque en realidad es tan o mejor, tan buena o mejor que la mejor de la literatura mundial. Y para mí el Quijote, bueno, primero por orden la Celestina, el Quijote, antes si me apuras el Arcipreste, pero bueno, la Celestina, Lázaro y el Quijote son 3 referentes. Ahí está, dice un conocido catedrático de teoría literaria, el genoma de la literatura universal. Cuando tienes eso, no te pierdes. Lo haré mejor o peor, naturalmente. Son inigualables. Pero sobre eso siempre quiero saber las cosas que hay, las novedades. Uh-huh. Y tú que te has dedicado a la docencia tantos años, y has mencionado 3 libros: La Celestina, El Lazarillo de Tormes y El Quijote. ¿Cómo le haces tú a un chaval de 12 años, de 15 años, de 17 años que se lea La Celestina o El Lazarillo de Tormes
o El Quijote. Y la siguiente pregunta, dos en una, es si se puede leer esos libros a esa edad y entenderlos. Bueno, tal cual y entrar en frío, mi experiencia de 38 años me dice, aunque respeto lo que han pensado y opinado siempre otros compañeros de departamento, otros compañeros de profesión, entrar de pronto, de sopetón, como se suele decir, y en frío, es muy duro para un alumno adolescente. Hay que entrar despacito, de otras formas. Pero no digo que no haya que leerlo, no, se puede. Vamos a ver, estamos empezando con la Celestina y tú me has visto a mí hoy, que soy un profesor, he sido normal y corriente, ni mejor ni peor que los demás, pero si yo trato un tema de textual diciendo cómo es el diálogo de la Celestina con Pármeno para convencerle y traerle a su campo. ¿Cómo le convence? Yo me presenté a cátedras con la Celestina, pero ¿cómo le convence? Que me suspendieron con 8,47. No me dio, porque no tenía años y méritos suficientes. Pues yo he tratado no de hacerles que se lo lean, ni en el lenguaje original, pero ese párrafo en que le dice, ven aquí, Pármeno, y le dice, yo conocí a tu madre y era amiga de ella, la ayudé mucho, qué buena era tu madre. Y le intenta pillar por el corazón, pero Pármeno dice, no, ya, pero yo no quiero traicionar a mi señor. Y la Celestina le mira y le dice, tú sabes en mi casa cómo comemos y que todos los días tengo, esta tarde vamos a probar, y le intenta pillar un poco por el estómago, pero no tiene hambre Pármeno porque está muy bien con su tal. Y le dice, hay una moza que se llama Areusa. Y entonces Pármeno alza la cabeza, mira, le brillan los ojos y dice, tú puedes venir a mi casa una tarde. Y Pármeno empieza a pensar que esa batalla dialéctica, puro diálogo, ese arte de saber graduar cómo el que seduce con el lenguaje y conoce a otro le va a llevar a su lugar, esa es una manera de contárselo a un adolescente. Poquito, pero bien explicado, bien explicado. O decir, no están, vamos a ver la escena en que le dice, señora, para comer el ave primero hay que desplumarla, porque está a través de la reja intentando levantar allí las faldas a Melibea, porque no es un santo. Eso del amor puro es en Romeo y Julieta, cuidado, que este es español. Españolito. Y cuando eso se lo cuentas, que está intentando meter mano literalmente, o le hablas del loco amor, el efecto que tiene, que le han enajenado, que es un gilipollas, que está dejando que les maten a los esos porque está totalmente obsesionado, comido el coco, y que esa era una enfermedad en la Edad Media, pues se puede leer algún trocito, más bien en lenguaje adaptado y ya está. En el Lazarillo lo he contado con otro hecho igual. Pasa Lázaro es que es un niño maltratado. Algunos escritores, algunos críticos no lo consideran novela picaresca. Ni siquiera es una novela de malos tratos, y entre los malos tratos uno es el del fraile de la Merced, que es un pederasta y que lo dice a través de unas frases críticas que tienen que ver con calzarse y el calzado que gasta y lo que es calzarse a alguien, que era lo que el fraile de la Merced, sostiene Rosa Navarro Durán, hacía con el Lazarillo. Y eso cuando lo sabe un chaval y lo ve en su lenguaje, dice... Disculpa que te interrumpa. Explica quién es Rosa Navarro Durán para quienes Rosa escuchen. Navarro Durán es una gran crítica que fue ya emérita de la Universidad, yo creo, Autónoma de Barcelona, y que de los 14 autores que se barajan para Lazarillo posibles, pues ella defiende que es Alfonso de Valdés con una serie de pruebas, y de las cosas que yo conozco, digamos que es la tesis más convincente. Y una de las cosas, una de las pruebas es cómo Lázaro está siendo maltratado por un pederasta, y que el fondo de Lazarillo es erasmista y es de crítica al clero. Y bueno, y en el Quijote ya no te puedo decir la cantidad de cosas que hay, porque si empiezas a hablar del principio de Cervantes, cómo se esconde, cómo vacila, cómo es imposible, no se deja pillar, cómo se disfraza de 1000 cosas. ¿Para qué? Para que no se sepa lo que quiere decir porque tiene miedo, pero para que su mensaje llegue, que también es crítico. En realidad su mensaje general es contra todo idealismo vano y a favor del realismo,
Y también el mensaje del Quijote general y en otro sentido es que el mundo antiguo se ha desintegrado, está hecho cachos, que no hay una realidad uniforme, está hecho cachos. Como el autor está multiplicado en varias voces. No se deja ver. Cervantes hace todo lo que hace un novelista moderno de técnica, está allí, y cualquier técnica que me digan tú puedes ir a leer, que al final lo encuentras. Lo que dice aquel catedrático de Vigo, creo que es González Maestro, el genoma de la literatura universal. Y eso poco a poco, pero en trocitos, está muy bien, porque a los chavales les puede entrar. Trapiello lo hizo, aunque algunos lo criticaron, la adaptación de la lengua y eso. Exacto, el Quijote, la traducción al español moderno. En una versión que les llegue a los chavales y en un episodio no muy largo, viéndole la gracia que pueda tener, porque es significativo por alguna cosa que les enganche o que une con la actualidad que puede comprender un chaval, yo creo que son formas de empezar. Pero es difícil, porque hoy las pantallas, cuando solo hay una pantalla que es el libro, qué fácil era para nosotros, pienso yo. Yo lo que quería era tener libros. Y el primero igual le tuve de 13 años, que compré una Odisea de la edición austral. Pero es que hoy todo eso lo tienen a mano. Y otras 10 pantallas de otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan útiles, pero para ellos les resultan más atractivas. De tu época docente, ¿tienes recuerdo de esto siguiente que te voy a plantear? Que sí que hemos hablado anteriormente tú y yo, pero no lo hablamos ahora aquí en el programa. El nivel de concentración de un estudiante, de una persona joven, a la hora de leer. Ya has mencionado que no es fácil a lo mejor ponerse a leer el Quijote o el Lazarillo de Tormes o la Celestina cuando eres adolescente. ¿Es ahora más difícil leer el Quijote siendo adolescente que hace 30 años? Un adolescente siempre le pones en el Quijote o en la Celestina y se traba. Puede pasarle también incluso a un adulto y siendo buen lector. Pero, aunque básicamente no ha cambiado tanto el lenguaje del Quijote se puede leer hoy, pero no es exactamente la misma sintaxis. Y yo creo que cualquier adolescente en cualquier tiempo puede tener eso. Claro que cuanto más diestro te vayas haciendo, si tú no tienes más que esa tablet, esa pantalla a la que asomarte, cuanto más vayas leyendo de eso, más diestro te vas haciendo y cada vez vas cogiendo mayor facilidad para leer eso o bien cosas similares. El problema es que cuando tú tienes algo al lado, dejas eso porque te resulta enojoso o incómodo y dices, esto no hay quien lo lea, y no estás suficientemente motivado y te vas, pues eso, a una tablet donde estás jugando a una cosa que es ridícula, que está quemando tus neuronas y que no te va a aportar nada. Porque claro, como todas las cosas muy útiles, la lectura es algo que entra muy lento, muy despacio, con mucha paciencia, y al final tienes que aprender a amarlo hasta que te das cuenta de lo que es verdaderamente y cómo se goza. Ese es el problema. Yo no tenía otro remedio que decir, voy a buscar algún libro, porque si en mi pueblo no hay ninguno y en mi casa y tal. Y esa es mi vía de que mi imaginación huya, la ventana por la que yo quiero mirar al mundo, pues quería que mi madre fuese a Valladolid a comprarme el siguiente. Y en cuanto empecé a tener conciencia y uso de razón, pues empecé a pedir y a comprar libros, claro. Déjame dar un contexto de las circunstancias que nos envuelven y por qué te he hecho esta última pregunta. Estamos en mayo de 2025 y en España, hoy en Aguilar de Campoo, y antes te he confesado cuando hemos estado comiendo que en realidad yo estos programas no los hago para alguien que nos oiga hoy o mañana, sino para alguien que nos oiga dentro de 30 años o dentro de 50 o dentro de 100, si es que hay alguien que todavía nos escuche. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el contexto es importante. En nuestro contexto actualmente es que hay un abuso de la pantalla del móvil, lo leemos todo en móvil, o casi todo, y luego también el surgimiento con muchísima potencia de la inteligencia artificial. Yo no sé si dentro de 30 años o dentro de 50 o dentro de 100 o de 1000 se seguirá llamando inteligencia artificial y si la gente seguirá leyendo en la pantalla del móvil. No lo sé, pero estamos en ese contexto y hay países en Europa actualmente en los que
se está quitando las tablets y las pantallas de los colegios y los institutos porque se ha llegado a la conclusión de que era una forma de entontecer a las personas. Me gustaría que comentases algo al respecto de esto. Pues mira, claro, es una pregunta hoy ya recurrente y estuve hace poco en la feria de Torrelavega, donde a los que participábamos en un encuentro allí en una mesa también se nos preguntó, y después donde la he oído que también han vuelto a preguntar si puede crear la inteligencia artificial y si eso es una amenaza. Yo creo que casi todo el mundo al que he oído dar una opinión ha sido bastante coincidente con la mía, que es que, bueno, las posibilidades que tenga una herramienta para bien hay que explorarlas. Ahora, no nos engañemos, eso también lo ha subrayado mucha gente. Inteligencia sí, artificial, no existe inteligencia artificial, existe la inteligencia humana y no puede crear, no tiene capacidad de crear ninguna máquina, a no ser que la dé el orden un humano. Luego, ese mito que ya lo ha explotado la literatura desde hace muchísimo tiempo, el que las máquinas se apoderan de nosotros, eso es literatura. Crear no puede crear. Y a mí algunos amigos algún día en alguna comida también ya con unos vinos me ponía, va a hacer un soneto como tú la máquina, le vamos a dar órdenes, venga, y va a hacer un soneto ahora, pum, en cuanto le demos las órdenes. No es capaz de hacer ni un soneto ni crear arte. Otra cosa es que te puede hacer un texto, de hecho de refritos, y que al que no entiende le puedan dar el pego. Tú eres un experto en música. ¿A ti te va a dar el pego una máquina y tal? A mí, yo estoy por ver si hay alguien que me lo pone, que me escriba un soneto cuando yo le dé algo y la máquina le doy las órdenes y que me lo diga. Pero yo demostrando que lo he hecho yo, el mío, para enseñar después el mío. Mira, hazle con estas rimas, estas terminaciones, estas sílabas, cada verso, me tienes que hacer esto. Sobre este tema, mira a ver si lo mejoras. Cuando se lo pregunto y hemos hecho la prueba con algún amigo, lo que sale es una ridiculez, porque una máquina no puede crear. No hay más. Bueno, haciendo de abogado del diablo, te diría, por el momento. Por el momento, bueno, de momento yo lo que veo es eso, pero que pueda crear en el futuro, lo dudo mucho. Y desde luego, sí que puede hacer cosas muy útiles, pero según en qué órdenes. Yo no digo que una máquina de ajedrez no pueda ganar al campeón del mundo. Sí, pero no se inventa, no hace el salto a la creación. Solo puede operar con órdenes que alguien ya ha creado y que alguien ha pensado. No se inventa. Y además, como tiene la rapidez, pues hombre, le quita tiempo. Nosotros no tenemos esa rapidez. ¿Y a ti quién te da las órdenes para escribir? No lo sé, algo de dentro, que me imagino que soy el típico pobre hombre que como uno nace pequeño y feo y siendo poca cosa, pues dice, joder, yo me tengo que significar con algo y coño, mira, yo hago una poesía, yo soy capaz de aquello que dijo alguien, de que hacemos las cosas para que nos quieran, nos reconozcan, y al final comprendes que debajo de todo eso también puede haber algo útil y algo emocionante y humano que puedes dar a los demás, que es gratis y que da sentido a tu vida al final. Ya has dicho que la literatura ha dado mucho sentido a tu vida, pero ¿qué otras cosas más, aparte de tu mujer, tus hijos y la literatura, han dado sentido a tu vida? Muchas más cosas. Pues hombre, vamos a ver, yo tengo algunas pasiones, pero son secundarias. Aparte de lo personal, por supuesto, cuando vivía mi mujer, en mi familia, ahora con mis hijos, tal. He tenido pasiones. A mí la política siempre me ha interesado mucho. Me ha interesado casi cuestiones artísticas en general. Me interesan las cuestiones también religiosas, pero desde el punto de vista ideológico. Soy curioso en muchas actividades, pero tienen que ser del área de las humanidades. Hay gente que es mucho más... en lo que te conozco a ti veo que eres mucho más amplio. A mí me pasa con mi hermano y con otros amigos. Da gusto saber, lo mío es concreto a Dios, pero sí que hay unas cuantas cosas. Ahora bien, me dices, ¿por cuáles me importan al final nada? Todas, no es mi mujer, mis hijos, mi mujer cuando vivían, mis hijos ahora, y la literatura. Las demás cosas me importan muy poco. La economía mucho, pero nada, como la mía no me preocupa, ni me sobra ni me falta, lo demás para mí es secundario. No te lo he preguntado antes cuando has hablado de tu padre y de tu madre, pero te lo pregunto ahora. ¿Cuánto tienes de Medrano y cuánto de García? Pues a mí me dicen que físicamente yo creo que soy
muy, muy parecido a mi padre físicamente. Soy un gavilucho clásico, de la rama la define la nariz. A los gaviluchos se les reconoce, eran talabarceros o guarnicioneros durante generaciones en el valle de mi pueblo y atendían casi a todo un valle y entonces... Permíteme que hagamos una nota a pie de página, porque has utilizado una palabra que a lo mejor dentro de 30 años la gente desconoce, sí. Así que explica lo que es. Sí, eso, vamos a ver, mira, los que se dedicaban al oficio del cuero, antaño, entre otras cosas, hacían siempre los aperos de los animales de labor. Eso y algunas cosillas más finas, también una montura de un caballo, también incluso cintos, piezas de uso personal. Aquellos se llamaban genéricamente talabarteros o guarnicioneros. Pero mi familia presumía de que, aunque en el valle y en otros sitios en la cercanía había otros que lo hacían, a esos les llamaban pretineros. Es alguien que sabe hacer un cinto, una pretina. Eso no es un talabartero. Porque son guarnicioneros todos. No, los gaviluchos decían, los talabarteros somos nosotros, aunque se diga guarnicioneros. Y otros harán cintos. Mi padre sabía hacer una montura de un caballo para un rico que tú la ves, y yo la he visto alguna vez en clase, que te maravilla, porque trabajar el material, eso era un arte. Pero pasó una cosa, cuando yo nací, que mi padre era talabartero, entonces somos dos, que empezaron a sonar tractores nuevos en la carretera de mi valle. Y mi padre dijo, estoy arruinado, se acabaron los animales. Se tuvo que meter agricultor con un tractor que compró mi abuelo y a trabajar en eso, porque el oficio en pocos años se fue a la ruina completa y entonces no había subvenciones. Esa es la historia, pero talabartero es eso, el que hace talabartes, en realidad. Y esas palabras bonitas. Perdón, sí, exactamente, pero te había cortado el argumento que estabas siguiendo y no recuerdo ahora a dónde querías llegar con lo que has dicho de los talabarceros. No sé cómo venía. Se nos ha ido el hilo. Sí, se nos ha ido el hilo. Que yo vengo de esa raza de... Porque te había preguntado a quién te pareces más. Sí. 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 Esos son los gaviluchos, exactamente, ese es el parecido. Pero me dicen que en carácter me parezco más a mi madre, impulsivo, demasiado espontáneo, demasiado hablador, sin cubrirse las espaldas, tampoco falso. Mi padre era mucho más pausado, prudente. Mi hermano se parece menos físicamente, pero se parece más... digamos, psicológicamente a mi padre. No soy igual, soy más una mezcla en lo físico y en lo anímico. Yo creo psicológico me parezco mucho a mi madre, me veo muchas cosas que hace ella. Pero bueno. Ya has mencionado antes que te gusta aprender constantemente, que estás siempre aprendiendo. Tengo entendido que no hay un día que pase sin que escribas. Sí, eso es verdad. Si puedo, sí, todos los días. ¿Qué es lo que te gustaría escribir que no has escrito todavía? Tengo varias cosas en mente, pero quizá un par de proyectos, pero no voy a ir a lo concreto, voy a ir en abstracto, porque yo creo que lo que no he hecho es explicar en una buena novela qué es lo que me ha pasado a mí respecto a este hecho que ha sido un cataclismo en mi vida. ¿Qué es lo que ha pasado dentro de mí? ¿Cómo ha sido? ¿Y qué efecto ha producido en mí? ¿Y quién soy? ¿Quién era y quién soy después de la muerte de mi mujer y de la larga enfermedad de 15 años? Me gustaría que hubiese una fábula que, sin ser ni lacrimógena ni demasiado explícita, porque pienso que narrar es ficcionalizar y es esconderse detrás de la ficción, que me gustaría hacer algo que explique eso, que explique lo que viví, lo que sentí, porque uno no está preparado hasta que llega y dices, joder, a veces salen ahí eso, tienes recuerdos y sentimientos que dices, ¿cómo aguanté esto? Lo que vi. Claro, porque ver eso en presencia, que
que tiene aspecto de ficticio, porque yo he estado sentado ahí viéndola, cómo se muere y se va a morir al día siguiente, y estás diciendo que no hay remedio, y estás sentado, y ella lo sabe, y te estás mirando sin poner la tele, y estás sentado ahí hasta que llegue la hora de cenar, que quizá no. Eso tiene una fábula que pueda explicar y decir a los hombres, por si viven y el sol se apaga dentro de 10 millones, de 10.000 de años, mira, lo humano fue esto. Esto es lo de los hombres. No te olvides, porque ese es el único recuerdo que puede quedar en algún pliegue del tiempo, si es que se puede fijar ahí con una chincheta, que eso es lo que creo que debería hacer el arte. ¿Qué es lo que te ha hecho aguantar durante 15 años de enfermedad de tu mujer? Mantenerte... No, ninguna creencia y ninguna fe, eso lo digo con total sinceridad. Me ha hecho, a pesar de que soy respetuoso, yo vengo de una familia tradicional muy creyente en mi casa, y creo que hemos hablado, yo tuve un tío cura que era, pues, por supuesto, en eso, pero a mí la vida me ha hecho descreer, pero no por esto de mi mujer, antes ya lo era, yo he pensado que son mitologías detrás de la religión, que son útiles y que no discuto ni combato. No, por ahí no ha ido. Lo que me ha hecho resistir solo es una cosa, es la esperanza de que se curase, de que hubiese algo, una fórmula médica que pudiese parar eso. Y estuvimos buscándolo hasta el final, y fíjate, mi mujer, entre otras cosas, a Navarra fuimos in extremis a ver si podía formar parte de un programa pionero de autoinmunidad y eso, pero más que nada a dar el ADN, el carnet de identidad del bicho, del cáncer, para que sirviese para otros. Para que de alguna forma alguien lo pudiese aprovechar y se estudiase con nombres y apellidos ese cáncer y le sirviese a otros. Eso es la ciencia, el esperar que pudiese haber ese tipo que podemos llamar milagro. Pues unos lo llaman milagro, quizá los creyentes, y yo le llamo la esperanza en que el conocimiento del hombre pudiese parar eso. ¿Y cuando se pierde la esperanza, cómo se asume eso? Yo no sabría, es que hemos también aludido a gente que dice la literatura lo mantiene. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, te he contado el caso de José Antonio Abella, que también ha pasado por Sapere Aude, que falleció. Yo admiré a José Antonio en lo poco que le conocí, tú le analizaste en profundidad y lo contasteis en ese homenaje por escrito. Hemos hablado me acuerdo de lo tuyo también y de lo de otros. No sé qué sostiene, por qué le sostenía ese afán a él, un hombre valiente para seguir con el trabajo y seguir dando testimonio, porque es un tío solidario en el fondo, porque es humano, porque no ha perdido el concepto de lo humano, y también él, por ser médico y científico, sabía que era mortal. Y cuando se pierde la esperanza, pues yo no sé qué pasaría, yo no sé, buena parte la habré perdido, pero no la he perdido tanto como para decir no quiero seguir, no quiero estar, y sobre todo no quiero que mi caso sea el de los demás. Es decir, que si yo la he perdido, eso es cuenta mía, y tengo que caminar con mi maleta y no estar diciéndoles a los demás que mira, no, esto no tiene esperanza, ¿no? Cada uno tiene que vivir su parte y comprobar lo que tenga que comprobar, porque yo también he comprobado de la vida en 66 años y pienso seguir comprobando lo bueno de las cosas que tiene, como este vino y como esta comida y como la compañía contigo y con Ángela, lo de hoy. Yo no me rindo porque no soy una persona expresiva. Exactamente, porque yo te veo, de lo que te conozco, te veo una persona muy vitalista. Sí, yo no me pienso rendir, no dejo que la vida no es enemiga, es muy bonita, todos lo decimos. Pero si viene a por mí, no soy de los que se va a rendir. Pienso, como lo vi en mi mujer, dar pelea. Y a veces digo, lo que quieres es hundirme a mí para que esté yo mal, estén mal mis hijos y tal. ¿Vienes a por mí? Joder, mientras tenga fuerzas te voy a esperar y te voy a sacudir si puedo. Y la forma de sacudir a la vida es disfrutando de ella. Mira, me viene ahora mismo a la memoria un pintor de Cádiz, en concreto de Arcos de la Frontera, arcense, que se llamaba Alfonso Guerra Calle. Yo no lo conocía él en persona y lo he conocido póstumamente por medio de Pedro Sevilla y Juan Mariscal. Pedro Sevilla es un poeta y Juan Mariscal fotógrafo. Y tiene un libro precioso que hablan sobre él. Apunto lo de Pedro Sevilla ya, porque de las cosas que hemos hablado esto sí que se me ha quedado. Y el libro de Samantha Schweblin, ese también le voy a leer en Samantha Schweblin, sí, la argentina. Es algo que hemos hablado antes de empezar a grabar. Pues en ese libro
cuenta Pedro Sevilla, Alfonso Guerra Calle, que él dice que era un pintor de la luz, antes de fallecer, que tenía cáncer, y fue un cáncer de estos que 3-4 meses se marchó. A sus hijos les dijo, dice, claro que me gustaría que la gente me recordase por mis cuadros, pero sobre todo por mi sonrisa. Joder, es que eso ya es tener... Para mí eso es propio de una inteligencia superior. El que llega a la decantación de tal tipo, a la depuración de la sabiduría humana, que dice, joder, ahí está. Yo te enseño una foto y veo y me acuerdo de la sonrisa de mi mujer, pero no es que te lo estoy diciendo por decirlo, es que lo he escrito muchas veces. Yo tengo ayer, como mínimo yo escribo en el diario, todos los días salgo una nota, entro tal o cual, allí tengo ya miles de páginas, no, pero 1.200 o 1.300 páginas de la última fase, que fue, claro, todo lo último desde los últimos años, igual desde el 17, el 18, y curiosamente yo hago una cosa, en el pincho grabo, o sea, escribo unas cosas, lo más íntimo que no quiero que se publique lo pongo en rojo, lo demás está en negro. Pero la publicación que hago en abierto, luego lo grabo para quien vaya a mi blog, pues allí pone diario, entra, pero solo está lo que yo he seleccionado, porque no quiero que las cosas más íntimas, de momento, o sea, se vean, las de rojo no aparecen. Pues yo allí, ayer he escrito que la imagen de verla en el instituto, porque era alumna en el DFP, cuando la vi la primera vez, y he unido esa imagen y toda una vida en medio, con una elipsis, para llevarme hasta la imagen que se me ha quedado también grabada de cuando la veo con los ojos cerrados y se acaba de morir y la estoy cerrando los ojos y tocando la cara delante de mis hijos. Y esas dos cosas para mí es la misma sonrisa. ¿Qué las une? Pues, joder, un sentimiento que me di cuenta con el tiempo cuando lo he pensado, que es muy barroco. ¿Cómo es posible que se pueda querer a alguien mucho más cuando la ves a esa persona hecha una piltrafa, ya sin ninguna, o sea, muerta, que no es más que un cadáver que no sugiere? ¿Cómo se puede querer eso más que la primera vez que viste? Un momento antes de morirse, lo que estás viendo es mucho, lo amas con mucha más intensidad y fuerza que lo que viste la primera vez que te enamoró. Es curioso cuando se pasan procesos de esos, porque si es por simple deterioro, tal, ella me decía algunas veces, mejor, porque si hubiésemos estado en vez de 30, 50 años, nos hubiésemos odiado, y inaguantables de 80 años según somos tú y yo, de carácter, de tal. Y sin embargo, yo que la he visto hecha un despojo físico, cuando era, de verdad, no porque lo diga yo, era una persona, era muy guapa y verdad, era así. Y dices, ¿cómo es posible que esto se haya convertido en esta otra cosa? Y que yo lo ame mucho más, es decir, no, sin comparación. Yo ese sentimiento lo he tenido. Es decir, no tenía conciencia cuando la conocí, que la ves por primera vez, el esplendor, la juventud, 24 años, desnuda, yo que la sacaba a 9 años, y dices, qué maravilla. No tenía el recuerdo igual de intenso de amar eso, como cuando la veía que no había remedio y se estaba muriendo. Pues algo hay en eso. Esa es una sonrisa robada, dijo en un libro José Antonio Abella, La sonrisa robada, exactamente, la novela. Eso lo he dicho muchas veces y lo digo de corazón y lo siento y lo pongo en el móvil a veces y hago una alusión. Ayer porque hacía 3 años de eso, pero es así, será algo humano. Dices, vemos. Barroco, Hemos estado hablando precisamente de una persona, escritor que también ha pasado por Sapereao, de Jesús Carazo, que es el quien te prologó el libro que se titula Bicho, de la editorial Valera, los relatos, que también pasa por una situación parecida con su mujer, que tiene Alzheimer, y de hecho ha publicado recientemente un libro que aborda esa etapa cuando ya te has reconciliado con la enfermedad, que no es fácil. Y vosotros que habéis pasado por eso, el ver el deterioro de una persona a la que se ama. Te dije que en un día que estuvimos comiendo, dando un paseo y eso y tal, y me decía, pero yo tengo a mi mujer y estoy con ella, está a mi lado, aunque no me conoce, y decía, pero
pero puedo tocarla y acariciarla. Y está durmiendo a mi lado y veo que no sufre, aunque ya no me conoce desde hace tiempo. Dice, y está conmigo, la tengo. Y claro, yo no la tengo. Y le dije, pero Jesús, ¿y cómo eso es la diferencia? Carazo. ¿Cómo eso es posible aguantarlo? Porque yo lo que he vivido ha sido siempre consciente hasta el último día, aunque ha sido, pues claro, una gota malaya, una tortura china, el decir 15 años y cada vez peor y cada vez, y que no había remedio, lo sabíamos desde hace mucho, aunque se iba ocultando más o menos por los hijos, la familia, pero... Y en cambio, otro dice, bueno, pues aunque sean estas condiciones, porque también así es un cadáver o un precadáver, un poco un despojo, ¿no?, cuando alguien ya está así. Sin embargo, está conmigo. Y yo me doy cuenta de que también lo hubiese preferido eso. No te vayas aunque ya no me conozcas. O aunque no pueda estar contigo y solo te pueda ver desde lejos. Eso es curioso, ¿no? Que decía, yo hacía cábalas. Y si se curase, pero ya no me conociese o dejase de estar conmigo, que se cure. Aunque yo no pueda volver a ser lo que era para ella, que se cure. O no la puedo volver a ver. Jesús, ¿qué es el amor? Eso es imposible de definir. No lo sé, no lo sé. No sabría decirte en una palabra, nunca lo he pensado. No sé en qué se funda. Yo te puedo decir, sí, un nombre. Para mí, yo la persona por la que sentí plenamente eso, si es que es amor, se llamaba Lourdes Montero. Eso lo tengo claro. Oye, no es que no conocía más ni no haya estado otras veces, pero lo que es el sentimiento, hasta ese punto que he contado, eso es el amor. Para mí el amor se llama Lourdes. Y esto no excluye que pueda llamarse de otra manera. Mira, en el futuro. Eso es un buen título para el libro que decías que te gustaría escribir. Para mí el amor se llamaba Lourdes. Pues sí. Te animo a que lo escribas. Yo lo leeré, seguro. Pues oye, no se me ha ocurrido. Mira, porque es la primera vez que me lo preguntan así a bocajarro, ¿sabes? No está mal como título, ¿eh? Sí. Para mí el amor se llamaba Lourdes. Fíjate que la única cosa que he pensado ahora, según me lo has dicho, es si hablamos del amor, no el amor de padres a hijos, por supuesto, que también tendrían los nombres de los hijos. Pero cuando yo oigo amor, así con mayúsculas, yo lo identifico a lo que he vivido con esa persona de principio al final, y no lo cambiaría con otra, aunque fuese por 50 años o 60. Bien, todo tiene un principio y un final. Nos toca ir terminando y pasamos a la sección en la que siempre hago las mismas preguntas. Ya has hablado del Quijote, de la Celestina y del Lazarillo, pero si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Pero fuera de esos tres. Fuera de esos tres, porque ya los has mencionado. Bueno, pero tú dices antes. O bueno, si quieres repetir, repite. Sí. Yo pienso que la base de la narrativa en castellano, esos tres en concreto, antes o después hay que conocer o alguna parte o algo, pero con alguien que te explique para que puedas disfrutarlo. Y luego, de grandísimos libros, es que... Uno. Es que me ha venido uno, pero no sé pues si es el más dilo. representativo. Pues yo creo que las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar a mí me conmovieron mucho. La sabiduría de alguien que encierra la sabiduría de la vida. Pero no sé por qué me ha venido ese, porque fíjate que ni siquiera es en español, y en español te diría 1000 autores. Pero bueno, no es porque sean especial, pero ese también sería recomendable. Ahora, que lean... El Quijote. El Quijote. Y lo mismo aplicado a la música, es decir, una música que, según tú, alguien tendría que escuchar. Un tipo de música, el rock progresivo de los años 70, porque yo soy de aquellos, de aquel tiempo, y cualquiera de aquellos grupos a mí. Tengo una pequeña colección de música clásica, tal, pero bueno, entiendo muy poco, pero bueno, pues qué sé yo. Mójate. Bach, lo de... Los conciertos de Brandenburgo. Sí, pero me refería al rock progresivo. Dentro del rock progresivo, ¿qué? Es que yo allí conocí, o sea, de eso escuché mucho. Escuché a... Bueno, todo aquello era rock. Pero, por ejemplo, a Pink Floyd, a Genesis, a Jethro Tull, a Yes, luego más moderno esto... el de...
¿Cómo se llama este que también me ha gustado mucho? Emerson, Lake and Palmer, no. Eso también, la ELO, que era eso. Pero, joder, en este momento se me está olvidando el de los Sultanes del Swing, que es una Dire Straits. Mike Oldfield. No, Dire Straits. Mark Knopfler. Mark Knopfler, Dire Straits, joder, cago en Dios, mira que no me salga ese. Y así hay una serie de ellos que dan. Y luego de música ligera, pues todos aquellos cantautores y cantantes ligeros de aquellos años, aunque hoy suene muy mal, pero a mí de todos aquellos me encantaba. Es que veo y algunas veces al hijo y me da un poco pena. Camilo VI. Joder, a mí en los años 70 me parecía que era, pero de lo ligero. De la bien. Ligera. Pero la de en serio, y ahí me he escuchado siempre a muchos grupos. Y cuando voy lo pongo eso en el Spotify y paso un rato. Y de ahora no estoy desfasado. Fíjate que antes he dicho que en realidad estos episodios de Saperaude están pensados para alguien que los pueda escuchar dentro de muchos años. Sí. Y de todos esos que hemos dicho, Pink Floyd, Camilo VI, Jethro Tull, Mark Knopfler. Sí, me pregunto dentro de 50 años quién hablará de ellos, si es que se hablará de ellos. Sí. Quizás de Bach se hable, no lo sé. Sí, es posible, eso es verdad. Pero yo no he tenido la... Yo sé que tú eres un gran crítico musical y que entiendes muchísimo y un experto, pero no he tenido la formación. Quizá con los libros sí, pero quizá con la música no. Y me hubiese gustado tener más para apreciar más otros. Porque eso, no sé, ha sido natural, de sentarme ahí a ratos y ponerlo, los baffles, y hay cosas que me han ido entrando. Pero no he aprendido de la gran música, así como creo que sí que he aprendido de la gran literatura. Entonces, ¿cuánto quedará de eso que he dicho? Bueno, no lo digo, incluso me atrevo a decir, siendo un poco... No siendo un poco, sino siendo atrevido, que vete tú a saber si dentro de 30, 50 años el Quijote se seguirá leyendo. No lo sé. Y tampoco sé si estaremos aquí para verlo. Eso para empezar. Para verlo no estaremos, pero yo pienso que la literatura, eso sí, que seguirá por el conocimiento que yo tengo del otro. Como no soy un experto, pues no me atrevo a decir que... Y ahora lo último. Si tuvieses que dejar un mensaje para ese eventual oyente que pudiese escuchar tu voz hoy, en mayo de 2025, y lo escuchase dentro de 100 años o dentro de 500 años, si tienes un mensaje, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Yo tengo una cosa clara, aparte del lema de Gallo Canta, sí, pero es otro. Es que en la vida hay que poner pasión. La palabra es pasión. Lo que hagas, pon pasión en ello, tanta cuanta seas capaz de poner. Porque para hacer algo que merezca la pena, nunca no va a ser suficiente con la inteligencia. Tienes que acompañar las dos cosas. Y la pasión te mantiene. La pasión es el futuro. Pues Jesús Gallo Canta, Gale Cane, muchas gracias por haber participado en Saperaude y nos seguimos viendo y espero leer ese libro que a lo mejor algún día se titula... Me has comprometido. El amor ¿cómo era? El amor se llama Lourdes. El amor se llama Lourdes. Oye, pues, o para mí el amor se llamaba Lourdes, o se llama Lourdes. Sí. Pues de verdad que muy agradecido. Michael, mira, esto no esperaba esta última conversación porque en principio habíamos quedado por lo otro, para que tuvieses conocimiento de lo que era en un instituto, pues una clase de literatura, tú que eres tan curioso en todas las cosas. Pero mira, me ha gustado mucho porque voy a quedar ahí, aunque solo sea para poca gente, pero igual estoy dentro de 50 años diciendo mis bobadas y eso te lo deberé a ti. Muchas gracias. Pues ya somos dos bobos. Gracias.